Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 24 del mes sexto del año 2026, miércoles. Escuela de Guerra Espiritual es el programa especial que tenemos en nuestra comunidad, y hoy iniciamos este día precisamente con un tema que tiene que ver con la porción que nos corresponde recordar, platicar y avivar en este tiempo, la número 40, Balak, que se traduce como el destructor. Hoy el tema es destruyendo al destructor, que te puede estar destruyendo tu vida. Nada de lo exterior afecta realmente tu realidad, afecta el mundo interior. Entonces el tema de hoy tiene que ver con destruir el destructor. Por eso pues le damos gracias al Todopoderoso por la oportunidad que nos da de experimentar un nuevo día. Escuchar 10 minutos para que lo que salga de allí te sirva para toda la vida. El Todopoderoso no te obliga a que le ames, te enseña a amarte, y por eso pues reflexionamos aquí de seguir reaccionando a la realidad externa, o vamos a empezar a crear conscientemente algo distinto en el interior, poder ver el origen de la emoción mirando los pensamientos. Es así como podemos destruir al destructor. Yeshua, nuestro Mesías, el que tú conoces como Jesús, dijo: yo soy el verbo, yo soy la luz, y yo no vine a destruir, vine a cumplir, porque se trata de una conciencia de lo que eres. Si dice yo soy la luz y esa luz está en mí, si yo soy la luz del mundo, entonces podemos mirar como el sol que ilumina. Así debe de ser nuestra conciencia, porque si andarán dos juntos y no se ponen de acuerdo, si dos se ponen de acuerdo, eso es lo que se va a hacer. Entonces esos dos no tienen que ver con nada en el exterior, tiene que ver con tú y tu conciencia. Es allí donde hay una boda, donde los dos se hacen uno, allí en el cielo, en el ser interior, dentro de cada uno de nosotros. Estar impresionado es a la verdad estar presionado, pero esa presión pues nos permite establecer impresiones, que realmente es lo que somos. Imprimimos lo que sentimos, y esas impresiones se convierten en expresiones. Por eso cuando escuchamos hablar a alguien, pues podemos entender lo que realmente esa persona es. Cuando hay confianza en nuestro ser interior, aparece lo que en hebreo se llama emuná bitajón. Y había un pueblo que habita confiado, y venía el destructor a destruirlo. Pero la confianza, la emuná bitajón, que literalmente se refiere a una seguridad interior, no tiene que ver con el exterior. Si hay inseguridad en el exterior es porque hay inseguridad en el interior. Entonces por eso, en cada mañana vamos a ser conscientes de estar seguros, porque podemos crear nuestra propia realidad. Porque a través de nuestras palabras, o a través de las palabras, se puede destruir o se puede construir. Cuando uno dice mal, destruye, y cuando bendice, pues construye. Las palabras son una extensión de nuestra esencia. Esos son sonidos que le dan forma a todo el universo. Entender esas frecuencias antes de entender el lenguaje es muy importante, porque si vibras en una frecuencia elevada, tu lenguaje lleva esa energía elevada. Pero si vibras en una frecuencia baja, tu lenguaje va a vibrar de acuerdo a la frecuencia. Entonces, pues estamos
reflexionando sobre las palabras que nos decimos y que decimos constantemente. Pues por eso hay que tener mucho cuidado, pero más con la textura o con esa frecuencia que establece la conexión desde el corazón. ¿Qué se siente cuando declaramos una palabra? Y es allí donde pues viene la reflexión. Es que las palabras influencian a otros. En el Salmo 107, el verso 20, nos dice: envió la palabra y los sanó, envió la palabra y los libró de la ruina. O sea que si negamos la verdad, pues le da lugar a las falsas creencias. Si puedes defender la verdad, así como defiendes el error, pues negar el error es esconder y declarar que está corregido. Y por eso reconocer la verdad es reconocer el error. Por eso la palabra para vencer en hebreo es yakol, y yakol quiere decir corregir. Si corregimos nuestras palabras, podemos corregir nuestros pensamientos, pero se requiere un observador. Dice que vio Balac, que el pueblo que venía destruyendo todo lo que se le oponía a su paso, que le había hecho al amorreo, al difamador. Entonces tuvo gran temor. Ahora ese temor, él lo quiere cambiar de sitio. Uno da de lo que tiene. Cuando se actúa con violencia, hay mucho miedo. Y no hay que tenerle miedo al miedo. El miedo no desaparece. El miedo solamente cambia de bando. Por eso si sientes miedo, pues envíale ese miedo al adversario. Y entonces los llenas de debilidad y de temor. Por eso, de la misma manera el amor, el temor reverente al Todopoderoso, nos llena de ese Todopoderoso. Entendemos que todo lo que se construye o se destruye viene desde lo energético, viene desde lo espiritual. Y por eso, pues, el nivel destructivo de el que se conoce como Balac o Bilán, o el mal de ojo, está asociado a una falsa profecía, Balaán. Bilán y Balán, pues son dos estados de ser que cuando se unen y se asocian, pues la falsa profecía con el destructor. Y es allí donde nosotros debemos empezar a corregir la visión y la audición. Y eso solamente lo podemos corregir con la palabra, representando en personajes que son estados de ser. Entonces ya no vemos dos personajes atacando a un pueblo, vemos diferentes estados de ser. Y todos se pueden corregir o alimentar por la palabra. O sea que la palabra no solamente comunica, también sana, también libera, también prospera. O sea que no solo lo que decimos, también es lo que piensa en ese silencio cuando vemos lo que decimos. Porque la voz no solamente comunica, también sana y también libera. Y por eso es como una ley. Por eso debemos de volver a bendecir. En el principio, en el libro de Génesis, dice que creó el Todopoderoso una circunstancia diferente. Creó con el verbo, con la palabra. Porque lo más importante no es hablar. Lo más importante es hablar con conciencia, ser consciente de lo que decimos, o darnos cuenta que lo dicho viene del pensamiento, de la idea, de esa idea que tomó forma en la mente y se convierte en un sentimiento en el corazón. Y por eso en esta semana de la porción Balac, el destructor,
pues se requiere destruir al destructor. Y esto sucede en nuestra conciencia, porque el reino de los cielos realmente es un reino de gloria. Si Yeshua nos salvó, porque sabe que dentro de cada uno de nosotros hay una semilla. Y por eso cuando esa semilla se adultera, toma otra forma, se degenera, pierde el gen la semilla. Y eso es lo que se llama hechicería. Y en esa cultura, los egipcios, no estamos hablando necesariamente del pueblo de Egipto, estamos hablando en lenguaje metafórico. Egipto en hebreo es Misraim, y Misraim quiere decir estrecho, o sea que en una mente estrecha, no solamente en una persona que habita Egipto. Esto, en una mente estrecha, pues hay temor a ese pueblo que salió de allí, porque esto ya no hace efecto la hechicería. Por eso dice la escritura que contra Israel tampoco se refiere a la región geográfica, se refiere a un estado de conciencia elevado. Dice que no hay hechizo, no hay agüero. En el libro de Bamidbar o Números 23. Entonces apliquemos lo que nos dice el libro de Revelaciones, para que cada mañana nosotros tengamos la oportunidad de ser transformados y cambiados, como dice el libro de Revelaciones, mal llamado Apocalipsis, en el capítulo 2, del verso 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, o sea, el falso profeta, que enseña a Balaam, o sea, el destructor, a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces podemos mirar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Bueno, no solamente comemos por nuestra boca, antes de seleccionar lo que entra a nuestro cuerpo, que debe ser como un templo sagrado, pues debemos de seleccionar lo que entra a nuestra mente, porque la mente también consume, y así como consumimos comida no apta, también podemos consumir ideas destructoras de la verdad. Y entonces aparece ahí la desconfianza, la falta de la emuná bitajón, y entonces con ella también aparece el miedo. Por eso cuando no hay confianza, pues digamos que nadie ha pagado la fianza, y por eso cuando se cierran todas las puertas, solo se requiere un indulto para hacer algo por la humanidad. Lo más profundo de lo sagrado es la sexualidad, y lo más profundo de la sexualidad es lo sagrado. Entonces dice que le enseñó a cometer fornicación y adulterar. Antes de que eso suceda en lo físico, hay una energía sexual que se conectó con un mundo pasajero, y entonces ese sentimiento es pasajero, es de un solo instante, pero hay una energía sexual que se conecta con el fundamento del reino de los cielos y se ve reflejada en lo económico, en el conocimiento y en la intimidad. Todas estas son acciones sagradas que, si no entendemos la fidelidad en nuestra manera de pensar, si no advertimos el pensamiento negativo y lo dejamos que embarace la mente, es donde se inicia el adulterio y la fornicación. Eso es lo que le enseñaba Balac
Balaán, el falso profeta, a Balac, el destructor. Entonces aprender a manejar esa energía sexual, la más poderosa del ser humano, porque es la energía dadora de vida. Y entonces, pues es lo mismo como lo demás. Si queremos ser fiel, si queremos amar al Creador, pues hay que guardar sus leyes. Entonces esa energía sexual también tiene 10 pasos o 10 leyes aplicadas a lo mismo que en todas las cosas. Lo primero es, hemos pensado o ha pensado en tu resultado. O sea que si el resultado final lo sientes que ya lo tienes, no está adulterado. Pero si ni siquiera has pensado, pues ya empezó el adulterio. ¿Has pensado en tu resultado? ¿Has hablado de tu resultado? O sea, aprender a pensar, aprender a hablar, que esas palabras tengan coherencia con el pensamiento y también con el sentimiento, para no adulterar. Entonces empieza esa reparación, empieza la destrucción del destructor, que es mirando lo que pensamos y mirando lo que decimos y mirando lo que sentimos. O sea que has pensado en tu resultado final, has hablado a tu resultado final, has sentido tu resultado final. ¿Qué señales has visto? Si no aplicamos la fidelidad a la boda en el cielo, porque lo que Dios unió no lo puede separar al hombre, entonces si pienso como Dios, me uno al pensamiento de Dios, hablo como Dios, me uno a la palabra de Dios, siento la misericordia del Dios Todopoderoso, entonces, ¿qué señales hemos visto? ¿Qué es lo que nos está mostrando el mundo exterior? Porque si queremos destruir al destructor, tendremos que evaluar estas 10 áreas. ¿Las has evaluado? Ese sería el paso número 5. Y el paso número 6, que es el típere, que es la energía. ¿Qué energía le estás colocando a tus pensamientos, a tus palabras, a tus resultados y a tus señales? Si las has evaluado, ¿qué energía le estás colocando? Porque si hay algo de negativo en cada uno de ellos, ya se adulteró. Y entonces el destructor nos destruye. Pero de lo que se trata es destruir al destructor y empezar a ordenar los pensamientos, las palabras, los sentimientos y las señales, evaluando con esa fuerza espiritual que le colocamos. ¿Qué energía le estamos colocando? ¿Excitamos el éxito? ¿O queremos éxito teniendo desánimo y temores y desconfianza? Por eso hay que aprender a aplicar la emuná bitajón, la confianza interior o la certeza. ¿Qué energía, que es el 6º paso, estamos colocando al pensamiento, a las palabras, a los resultados, a las señales y a la evaluación? Y entonces vienen los sueños, viene el triunfo. ¿Qué energía le estamos colocando a nuestros sueños? ¿Qué sientes cuando sueñas? ¿Que tuvo un sueño o que realmente te reveló algo en tu interior? ¿Qué has hecho? ¿Esa acción o la no acción? ¿Qué sientes con lo que haces? Ese es lo que se conoce como el dominio o la mansedumbre y la humildad. ¿Te sientes humilde y te sientes manso? ¿O hay un poco de soberbia y de altivez? Porque si en el sentimiento hay altivez y soberbia, hay crítica, hay un sentimiento animal, hay una naturaleza ligada al animal. Allí también se manifiesta
un destructor, porque destruye la presencia divina, suplantándola o adulterándola por una imagen del animal. Ese sería el paso número 8, que podríamos establecer como humildad y la mansedumbre. ¿Qué energía le estás colocando? ¿Eres manso y humilde o eres altivo y soberbio? Porque si hay altivez y soberbia, también hay adulterio y fornicación, porque no es conforme la fidelidad de la mente del Creador. De lo que nos estamos haciendo conscientes es cómo reparar conforme al orden divino para destruir al destructor, para habitar confiados. Has sexualizado tu resultado. Aquello que sientes al final es como que si hubiera un embarazo. Y entonces, aquí viene el gran obstáculo. Para generar nuestra propia realidad, ese es el examen final. Y si allí rebotamos a lo que no tomé mi energía sexual, pues la parte masculina y la parte femenina que representa al hombre y la mujer es el deseo de dar y el deseo de recibir. Si doy con alegría y recibo con alegría, entonces hay un acuerdo conmigo mismo, con el Creador, y voy a tener estos acuerdos con mi prójimo. Voy a tener esa empatía, andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. Tú y tu conciencia es la base de ponernos de acuerdo y poder sentir el nivel de frecuencia en que está experimentando el prójimo. Entonces allí no lo juzgamos, solamente lo evaluamos para poderle contar cómo podemos llegar a los niveles más elevados de conciencia, lo que se llama la confianza o la emuná bitajón. ¿Por qué el destructor tenía miedo? Porque había un pueblo que habita confiado. Esa confianza se pierde cuando viene un falso profeta y te dice que hay cosas mejores que confiar en el Creador del universo y en toda su creación. Entonces aparece el miedo, la desconfianza y con ella el adulterio y la fornicación, en el sentido práctico de lo energético. Todo lo que vemos viene de lo que no vemos, y lo que no vemos es la energía que sustenta a lo que vemos. O sea que tenemos ese lado femenino o ese lado masculino. De allí viene pues esa unión para que sea sublime. Y entonces ni lo usamos, o si lo usamos desenfrenadamente, entonces pues desafortunadamente aparece la violencia, las peleas, las contiendas y el miedo, porque es el resultado de lo que se creó en la mente. Y entonces pues no se trata de anularlo solamente por un instante o por un rato, hay que usarla para dar vida toda la vida. Esa energía sexual es la que da el resultado, el cómo vives, el quién reina en ti, lo que se llama sexualidad divina. No permitir la división femenina y masculina para parir una nueva realidad. Es cuando viene esa sexualidad divina que no tiene que ver con lo genital, con lo físico, sino con lo mental, con lo espiritual, con las palabras, con los sentimientos y con toda la fuerza espiritual que habita dentro de ti. Por eso hemos aprendido a manifestar cosas distintas, porque lo más profundo de la sexualidad es lo sagrado, y lo más profundo de lo sagrado es la sexualidad.
Boker Tov, buena mañana y Leitadot, nos vemos luego.